¿Cómo están todos ustedes? Vámonos con la segunda parte de esa conferencia de inteligencia emocional para personas que trabajan para el Distrito de Educación o para el Ministerio de Educación, para profesores, para los pocos alumnos que han asistido y para los padres de familia. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. En YouTube me encuentran. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Vámonos para allá de nuevo. Y ahí le diré, pero ¿por qué es oveja negra? ¿No? Que él entendió diferente todo lo que nosotros pensamos. Él tuvo una influencia donde le dijo, una gallinita, ¿cierto? Tú eres una gallina, o tu papá y tu mamá te están manipulando. Él empezó a traducir todos esos patrones muy bondadosos como una manera de represalia. Y empezó a relegar contra un sistema que mantenía un orden. Y él se fue contra el desorden. Y ahí es donde ya conocemos todo el contexto de la ignorancia emocional, porque otro le incrustó al niño unas emociones. Y vuelve otra vez el círculo vicioso de lo que se dijo ya. Y a esas personas, si crecen emocionalmente frustradas, entonces tenemos que identificar por qué esa frustración, a qué le temo. Todos los ignorantes emocionalmente tienen en su interior un miedo. Y uno dice, pero ¿qué miedo será? Miedo a que se destape que él aparenta que tiene dinero. Miedo a que se dé cuenta que él es un mitómano, que se inventó su mundo. Miedo a su egocentrismo, porque se cree el centro del universo. Si nosotros logramos identificar como madres, como padres de familia, como docentes, en el alumno ese miedo, o en el amigo, o en la amiga, o en el esposo, podemos estar ayudando. Porque todos los mecanismos de defensa que uno crea por un estímulo emocional es un miedo que hay en el interior de cada uno. Porque uno se cree, uno se siente vulnerable. Si me descubren que soy un mentiroso, pues se me acaba todo ese castillo y todo, yo voy a hacer la burla de todo. Por eso, cuando alguien me dice mentiroso, yo reacciono. Usted está diciendo mentiras, yo reacciono violentamente para opacar ese que va a denunciar algo. Que sabe, yo sé que él tiene la verdad y que me va a descubrir. Entonces me voy en contra de él para no ser descubierto. Si ese miedo, o si yo ya medianamente tengo una educación emocional, pues me permito que hable. Y al último le digo, sí, yo tenía mucho miedo por tal cosa. Y ahí viene, como ya hay un tratamiento desde mi ser, pues vienen unos resultados positivos. Porque ya fui capaz de aceptar esa denuncia y de yo decir de verdad que soy un mentiroso. Yo no tengo tanto dinero como ustedes creían. Lo que pasa es que ante la mujer que está aquí, que yo amo, pues no quería que ella descubriera esa falencia o esa debilidad mía. Y automáticamente, como ya hay una curación emocional, pues ya no me va a dar miedo decirle al mundo que yo no tengo económicamente lo que desearía. Y la frustración automáticamente se opaca. Entonces, dentro de los tratamientos emocionales, es al uno aceptar cuáles son sus debilidades para poder uno superarlas, aceptarlas, y al último, si uno quiere darle solución a eso, pues si soy pobre, pues ¿qué tengo que hacer? Buscar dinero de la mejor forma posible. Y siento una paz interior, donde rompo con una emoción, cambio una emoción por otra.
Una emoción de frustración por una emoción de sinceridad, donde yo me vuelvo inteligente. Y ya no me va a dar miedo decirle al mundo que yo vivo no sé dónde, y que mi familia es pobre, y que a mí me toca duro. Aún para sacar la novia me toca sacar un más. Y siento una satisfacción tremenda porque se curó de una emoción. Pero si vamos al ser normal, a un niño del colegio, ¿cuántas frustraciones tiene? No, ya se curó solo una partecita, pero ¿cuántas frustraciones tiene? Y ahí es donde vienen esas inteligencias emocionales y tienen que identificar las más fuertes que generan otras para poder ayudarle al hijo, a la esposa, al esposo, a la hija. Porque de una emoción raíz que cortemos, podemos barrer de una vez por 10 por 20. Por ejemplo, el egocentrismo. El egocentrismo, ¿qué se puede generar? Uno cuando es egocéntrico y se cree grande, no puede curar el mal manejo de autoridad, porque el egocéntrico es la autoridad. El mal manejo que ahí viene el liderazgo. Entonces, el egocéntrico es líder, hablemos del negativo, ¿no? Es un líder que siempre no va a aceptar que el otro diga algo en contra de mi liderazgo. Entonces se vuelve un dictador. Entonces vamos a curar la dictadura. El odio, el egocéntrico. Aquella persona que me hace una recomendación, yo sé que es verdad, la voy a odiar tanto porque él o ella me denunció. Curamos también el odio. Y así, el que encuentre la raíz primordial puede curar muchas cosas. Y ese ser puede llegar a una tranquilidad emocional. Las empresas se están echando hoy en día a los más brutos emocionalmente, porque se vuelven un estorbo para la empresa. Un estorbo. Los conflictivos son un estorbo. Cuando las empresas son privadas, es más fácil despedir a alguien que emocionalmente no quiso cambiar. Cuando son públicas, los que conocen las empresas públicas es más difícil. ¿Por qué? Porque el Estado no puede controlar eso. El Estado contrata, las envía a sus nichos de funciones, a sus nichos donde ellos van a ese nicho donde ellos van a decir, yo soy un docente, el otro dice, yo voy a trabajar con la DIAN, el otro dice en la presidencia. Entonces es más difícil controlar a esos ignorantes emocionales porque ya tienen un contrato con un jefe que no conocemos. No hay filtros para capacitar emocionalmente a la gente. No hay filtros para decir, estos están haciendo daño. Porque el Estado es de todos, pero no es de nadie. Y por eso es que todas las entidades del Estado, en su mayoría, están en crisis. La corrupción. Son personas mal educadas emocionalmente, entrenadas para el robo. No todas. Y hacen sus mafias, ¿cierto? Y la emoción, ¿cuál es? Tener dinero para poder vivir bien. Satisfacción. Alegría, eso trae una alegría. Y ahí viene la deshonradez. El hombre que no es honrado. Ahí viene el hombre que si tiene que matar, mata. Porque hay ejecutivos, ¿cierto? De camisa blanca, de cuello blanco, que son los asesinos del gobierno. Emocionalmente mal educados, alcahueteados con otros, por otros. Y hacen y deshacen porque no hay control. Entonces la empresa privada sí está tomando medidas porque cuida sus recursos. Y por eso es que hoy en día están sacando. Ya hay en las empresas psicólogos
sociólogos, antropólogos, hay todos los terminólogos, ¿cierto? Porque están trabajando el hombre, que es el capital más importante, el talento humano es el capital más importante de la empresa, y por eso es que ya me hicieron humanistas en las empresas, porque de esa humanidad es que la empresa va a prosperar. Si seguimos con hombres que deshumanizan, esas empresas van a ir a pique, porque vienen competidores que están humanizando el trabajo. Ahorita todavía en Colombia no se ve, pero vienen competidores humanistas. Vamos a contratar 10 operarios o 100, pero se van a tratar bien, porque son más productivos. Les movimos las emociones y ustedes son más productivos, porque están más satisfechos en cuanto al trato, en cuanto al sueldo, en cuanto a la socialización, compartir todo eso. Entonces, en sus casos, ustedes, como el hogar es una empresa, ustedes se van a dar cuenta qué tan inteligentes son emocionalmente. Son emocionalmente. Hasta donde hay muchas pecas en la casa que hacen daño al hogar y hasta donde posiblemente yo sea una peca y no nos hemos dado cuenta. Hasta donde yo hago que mi hijo reaccione hacia mí y esté consumiendo droga por culpa de una emoción que yo le incrusté. Hasta donde yo, con mis recuerdos y mi historia, yo soy emocionalmente ignorante porque le creí a mi historia. Porque cada vez que alguien me grita, me viene una imagen que yo no me doy cuenta porque es rapidísimo, que puede ser la de mi papá. Y estoy reproduciendo una reacción ante mi papá porque él era el violento. Hasta donde la historia de cada uno de nosotros nos está haciendo daño. Y emocionalmente, la historia tenemos que olvidar, tenemos que perdonar. Si nosotros purificamos desde nuestra historia, que es uno de los tratamientos que se les da también para curación emocional, si nosotros logramos curar nuestra historia, ya sea porque fuimos violados, o porque fuimos violentados, o porque fuimos subestimados, despreciados, si nosotros curamos eso que nos ancla esos recuerdos, los cambiamos por un recuerdo más agradable. Entonces, automáticamente, la educación emocional se da más fácilmente. Y el tratamiento sería un autotratamiento. O sea, todos los tratamientos son autos. Y el hombre, entre más autos tenga, emocionalmente más inteligente. Autocomprensión, autosolidario, autónomo, ¿Qué otro auto uno puede tener? El autómata, ¿cierto? El autómata, sí, el autómata limita. Ese auto no sirve. Ese sería un carro viejo, ¿cierto? O sea que no todos los autos, y buena punta. Ese autómata es muy limitado, porque solamente va hacia adelante, va hacia el lado, va hacia atrás, o mira hacia arriba, o mira hacia abajo, y se limita. Entonces, los autos que compremos tienen que ser un lujo, tienen que formarse. Y el inteligente emocionalmente es una aliada de todo lo que construye, más no lo que decide. Ese auto achacoso del autómata que compramos está tan averiado que posiblemente podamos chocar con otro porque no tenía freno, ¿cierto? Entonces, los aliados de nosotros tienen que estar en óptimas condiciones y tienen que estar bajo los parámetros que nosotros queremos, porque esos son los que vamos a aceptar. Si yo le digo a alguien de verdad, compren todos los autos y compren ese auto achacado del autómata, y él por no
tener más conocimiento porque está muy limitado en su conocimiento, lo compró creyendo que ese auto era formidable. Y lo aplicó en su vida y lo aplicó en otros, y ese auto lo llevó a una desgracia. Las cárceles están llenas de ignorancia emocional. También hay muy pocos sabios emocionalmente allá, porque la vida les ha dado tan duro que los formó, pero ya no pueden hacer nada por causa y efecto. Por efecto dominó, les toca pagar su error. Y muy pocos están ya formándose allá para morir bien, porque se dieron cuenta que vivieron mal. Toda la vida fue catastrófica y ya quieren estar, hay mucho viejo allá en la cárcel, y ellos ya quieren morirse en paz. Entonces adquirieron a fuerza su inteligencia emocional por experiencia, más no por una formación como una charla de eso, sino por experiencia, los moldeó. Y ellos dicen, ya es tarde, no volver a hacer eso. Pero nunca es tarde porque voy a morir bien. Y se vuelven pasivos, se vuelven sabios. Y desafortunadamente no hay una ley que diga, como hubo un cambio en los últimos 10 años que se volvió una gran persona, pueden salir. Pero hay una ley que te dice que después de 80, 70 años, no sé qué, lo sacamos por viejo. ¿Cierto? Ya ellos verán qué hacen en su libertad. En su poquita vida que les queda, 15 años, ellos verán. Entonces, vamos a dar las conclusiones y ustedes unas preguntas para terminar. Conclusiones, que definitivamente el emocional, el inteligente emocional, es el que el mundo necesita. Así no tengamos un peso. Pero nosotros, si queremos salvar este mundo, necesitamos inteligentes emocionalmente. Así se acaben los inteligentes técnicos, los que saben matemáticas, los que saben cualquier otra ciencia. Porque los científicos que conocemos son más materialistas que emocionales. Porque ellos creen es en lo que se verifica y en lo que se ve y en lo que se toca. Una emoción no se ve. Una emoción no se toca. Se siente. Pero no la podemos traerla aquí a que hable con nosotros. Entonces, si vamos a ser científicos, aliémonos a la ciencia, pero teniendo en cuenta siempre lo concreto y lo abstracto. Y eso nos hace ser mucho mejor. Lo abstracto es la espiritualidad. La emoción, el que te cura de una emoción negativa para pasarla a una emoción positiva, eso es espiritualidad. Espiritualidad no es ir a una misa. Espiritualidad no es a toda hora diciéndole, oiga, usted es un pecador. ¿O por qué habla así? No, espiritualidad es tan simple que es una facultad que el hombre adquiere porque proyecta más allá sus acciones. Yo no voy a hacer este daño porque tengo unas consecuencias. Es espiritualidad. Yo no voy a tratar a mi hijo mal porque eso se me devuelve con mayor fuerza y de pronto pierdo mi vida, no física, sino en felicidad, y el niño pierde la vida. Entonces, esa sería una conclusión. Aliar también la ciencia con la espiritualidad. Aliar el intelecto con la emoción. Aliar lo concreto con lo intangible. Porque los dos se presentan y los dos están ahí. Y los dos necesariamente tienen que convivir. Otra conclusión. Ustedes, en lo poquito que escucharon, algo les debe de quedar. ¿Para qué? Para que lo apliquen dentro de su formación inteligente, de ese conocimiento, a las situaciones que se les presentan al diario. La inteligencia se aplica en el momento.
Se nos presentó algo, un choque de carro, se fue el agua de la casa, me quedé jabonado, soluciones inmediatas. Y de ahí se aplica la inteligencia. Si es una inteligencia emocional y me puse a madrear porque me quedé sin agua y a decirle a mi esposa de maltratarla desde la puerta. ¿Cierto? Solución rápida, pero es duro. Solución rápida, traigan agua de la alberca. Así esté fría y yo estaba con el agua caliente, pero tengo que ir a trabajar. Y eso lo hace a uno hábil en solución de conflictos, pueden ser leves, graves o agudos. Eso nos hace a él. Conclusión, que hay unas habilidades interpersonales y otras intrapersonales que tenemos que desarrollar. Pero primero vienen desde el interior de cada uno, habilidades interpersonales e intrapersonales. Si yo soy hábil intrapersonal, automáticamente con el grupo, con los que vienen, soy hábil con eso. No para manipular, sino para entablar buenas relaciones. A que las dos, primero yo y después los demás. Si nos vamos primero a los demás, nos olvidamos de nosotros. Y nosotros hemos tenido experiencias. Creo que menos ella ha pasado por esas experiencias. De el amor, donde el primer amor le entregamos todo y nos olvidamos de nosotros. Y cuando nos echaron y quedamos llenos de hijos, nos dimos cuenta que nos olvidamos de nosotros, nos dejamos maltratar, ¿cierto? Nunca nos dimos regalos, todo se lo dábamos a ese ser querido, o a ese hijo, o a ese marido. Y nosotros, y el marido sí estudió, el marido sí gestó empresa, y nosotros en la casa, cocinando. Y él nos echó, quedamos nosotros mal, afectivamente, quedamos mal materialmente, etcétera, etcétera. Entonces, primero los regalos hacia nosotros, porque si nosotros nos damos regalos, podemos dar regalos. Primero el amor hacia nosotros, porque si nosotros amamos, podemos entender el amor. Primero, el bien vestir, porque si nosotros vestimos bien, podemos decirle al otro que está bien. Primero, hablemos bien, un regalo, porque podemos decirle al otro, estás hablando mal. Entonces, todo, hay gente cuando uno dice, primero yo, y el otro dice, ¿cierto? Dicen, está equivocado, ¿no? La equivocada o el equivocado es el otro, porque no entiende que si yo me doy, doy. Si yo doy y el otro sabe recibir, pues automáticamente, pues entonces viene más para mí, más para él, por leyes espirituales. Una de las leyes espirituales es dar para recibir con amor. Se recibe del 1 al 101%. Si yo doy con interés, olvídate, tú te vas a dar cuenta que estoy interesado y tú no me vas a dar, no te vas a separar de mí. Y así muchas confusiones. Para terminar, ¿qué tal? Ustedes, unas preguntas que les salga al corazón, que sean muy trascendentales. ¿Quién tiene preguntas? Aquí, porque como estoy grabando, para que quede claro. ¿Qué pregunta tienen? Más que una pregunta, es como un paralelo que hago como docente de institución con respecto a los niños estudiantes. ¿Sí? Hace poco nos dieron a nosotros una pregunta que decía, ¿por qué cree usted que los estudiantes pierden sus asignaturas? Y entonces, lo primero que yo hago es una reflexión al interior como docente. ¿Qué estoy haciendo yo como docente desde un punto de vista académico en la forma que llevo al estudiante? También evalúo la forma como yo me acerco al estudiante, lo cual implica mi relación emocional también con ellos, porque entre nosotros
establecemos muchos vínculos emocionales en el aula de clase. Sí, constantemente. Yo llego a una conclusión y nosotros tenemos que plasmar eso en un documento. El documento lo redacto diciendo que realmente los estudiantes están sufriendo de no tienen motivación. Al no tener emociones, hay que ver eso. Inmerso en el contexto de educación. Entonces yo les decía, yo tuve la oportunidad con todos los cursos, porque yo tengo todos los cursos desde sexto hasta 11. Y siempre saqué, a pesar que... Sigan. Uy, eso yo sabía que te iba a responder, pero buen provecho. Sí, bueno. Ya, yo me olvidé mejor. Entonces el ejercicio que yo mismo me propongo en las clases, yo saqué unos 5 o 10 minutos de mi clase, a pesar de que son clases relámpago, porque son clases de 45 minutos. Sí, clases que son las que nosotros vivimos, porque nosotros somos docentes de música. Y entonces yo les decía a ellos, miren, acabamos nosotros de hacer un ejercicio institucional respondiendo a la pregunta de por qué hay tanta mortandad a nivel académico con los estudiantes. Entonces, yo respondí, ¿ustedes qué opinan? Entonces, efectivamente, no es fácil que los estudiantes abran su corazón, pero uno que otro que por ahí que trató de entender un poco el contenido de la pregunta. Efectivamente, problemas en la casa, problemas con la familia, problemas con los amigos, etcétera, etcétera, que son el diario vivir. Sí, es el alimento emocional. Entonces yo les decía a ellos, bueno, pero hay algo, después de que ellos, digamos, como que tuvieron ese momentico de expresarse, entonces viene como esa tarea que tú dices, el auto. Ah, bueno, entonces, vamos a mirar qué tiene usted. Yo le voy a dejar a usted la pregunta. Mira a ver qué tiene usted como ser humano, porque independientemente de que yo sea pequeño o adulto, todos tenemos una sabiduría interna. ¿Sí? Y esa sabiduría interna es la que nos permite a nosotros movernos dentro del mundo. ¿Sí? Muchas veces, bueno, uno sabe realmente qué es lo que está bien y qué es lo que no. Usted lo que tiene que empezar a mirar entonces es qué es lo que usted realmente está haciendo para poder superarlo. Porque, miren, problemas en nuestros hogares, dígame cuál es el hogar que no tiene problemas. Unos, obviamente, con mayor dimensiones, otros con menores dimensiones, pero los hay. Sí. Pero la autonomía de la que tú hablas es la que me permite a mí finalmente como posicionarme dentro de un mundo que finalmente a la larga soy yo el que lo manejo y lo manejo para mi propio bien. ¿Ya? Claro, algunos también tienen el problema para manejarlo para mal. Pero como a eso es lo que no le estamos apuntando nosotros, digo yo, eso es lo que no le estamos apuntando. Entonces, por lo menos que el ejercicio que nosotros hicimos como docentes, en este caso yo como docente de música, sirva esa reflexión que yo plasmo en el documento, sirva también para ustedes. Porque no, me parece que no tiene, yo no sé a dónde va a parar ese documento, les decía yo. Sí, no sé si realmente en la Secretaría de Educación, cuando mandaron a hacer el documento, allá todas las personas científicas empezaron a leer cuántos documentos individuales en grupos de abuelos, ¿no? No sé si realmente ese documento vaya a ser eso, pero para mí realmente, como yo les decía, lo que yo quiero decir con ustedes, palabras más, palabras menos, es que ningún estudiante para de los que yo tengo acá en esta institución no tiene la... Bueno, dejando este ruido tan espectacular que quizá la grabación no quedó muy bien, pero muchos me pidieron que la publicara. Entonces, pues ojalá desde
la plataforma se escuche mejor. Si no, pues de todas maneras cumplí con el compromiso de publicarla. En otras oportunidades, pues seguiremos hablando de inteligencia emocional como una virtud de dominar las sensaciones y las emociones y no ser explosivo como muchos lo hacen en algún momento. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas, pero muchas gracias y les deseo los mejores éxitos. Muchas gracias.